acompaña en esta oportunidad Joaquín Rey. Él es asesor de políticas públicas de la Asociación de AFP, para que nos cuenten un poco sobre cómo ha ido el tema de la rentabilidad 2023, lo que se espera este año, que no va a ser pues nada fácil. El Congreso de la República tiene todavía en discusión este posible retiro, su último retiro, pero además una reforma que todavía está allí pendiente de discusión en una de las mesas importantes del Congreso de la República. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Valeria, muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, ¿cómo es que ha cerrado el 2023 la rentabilidad de AFP, que ha generado en su momento pues cierta preocupación por muchos de los afiliados? Bueno, la verdad es que muy bien. A pesar de que ha sido un año que no ha sido fácil para la economía peruana, la rentabilidad de las AFPs para los afiliados ha sido muy destacada y muy buena. De hecho, en términos absolutos, las AFPs han ganado 10.000 millones de soles para sus afiliados. Y esto, si uno lo ve en términos porcentuales, depende del fondo, porque como tú sabes hay tres fondos, el 1, el 2, el 3, depende del nivel de riesgo. El 1 es el más seguro, el 3 es el más riesgoso, pero las rentabilidades se han llegado hasta el 16% en el caso del fondo 1, por ejemplo. Y en el caso del fondo 2, que es el fondo donde está la mayoría de afiliados, la rentabilidad ha sido el 9.9%. El fondo 3, que es el fondo más riesgoso, ha tenido un desempeño más modesto con una rentabilidad del 5.2%. Pero en general, como ves, todos son cifras azules. Todos son cifras en azules, y es importante destacar acá algo, Valeria, que es que sabemos que el 2022 fue un año difícil para todas las inversiones en el mundo, pero para las AFPs también, y había esta preocupación de los afiliados. Y siempre nosotros sosteníamos que en las AFPs, cuando hay desvalorizaciones temporales, siempre vienen seguidas de una rápida recuperación. Eso ha pasado siempre, en los 30 años de existencia que tienen las AFPs. Y esto se ha confirmado este año nuevamente. Pero aparte porque es un tema de largo plazo, ¿no? No es que los resultados se ven inmediatamente. El propósito del ahorro previsional, por naturaleza, es un ahorro para la jubilación, es de muy largo plazo. Entonces, es importante también transmitir a los afiliados, a los trabajadores, que la rentabilidad de las AFPs no debe medirse mes a mes, ni siquiera año a año, sino medirse con un horizonte más largo, porque las AFPs invierten los fondos con ese horizonte. La idea es maximizar el valor de tu fondo para cuando tú llegues a la edad de jubilación, que es 65 años. Y si uno mide el desempeño de los fondos de AFP con esa visión de largo plazo, va a ver que la rentabilidad siempre ha sido positiva y siempre ha sido muy alta. La rentabilidad promedio del sistema previsional, que este año cumple 3 décadas, el sistema privado, ha sido de 10%. Es una rentabilidad objetivamente muy alta, y que de hecho uno no ve alternativas similares con ese nivel de riesgo que te den eso, ¿no? Claro. Y entonces es correcto señalar, Joaquín, que quizá las personas dirán, entonces esas pérdidas que yo he registrado, Valeria, en pandemia y con toda esta situación que también tiene que ver con la política interna y las medidas exteriores del mercado internacional, ¿me he recuperado? O sea, ¿ya me he recuperado de estos tropiezos que ha habido o se ha registrado en años pandémicos? Claro, de hecho lo primero que hay que decir, Valeria, es que no son pérdidas. Cuando uno tiene una reducción del valor de su fondo, no podemos hablar de una pérdida, porque uno tiene que pensar en que este es un fondo para la jubilación y uno puede tener desvalorizaciones, pero esa pérdida no se realiza hasta el momento que uno se retire. Uno retira, okay. Así es. Pero digamos, de que había una recuperación, no solo ha habido una recuperación, ha habido una ganancia. No solo ha sido un rebote, sino, como yo te decía, en el caso, por ejemplo, del fondo 1, que en el 2022 la caída fue de 5%, en 2023 el crecimiento ha sido de 16%. Es mucho más que una recuperación. Digamos, es una recuperación con una ganancia muy, muy fuerte. Entonces, el saldo de 2 años es muy positivo. Joaquín, ¿cómo apunta? ¿Cómo está el terreno para el 2024? Bueno, es difícil predecir cifras exactas de rentabilidad, porque como sabes, en economía y sobre todo en Perú es muy difícil predecir las cosas, pero la expectativa es que hayan rentabilidades del orden de 2 dígitos, que se mantenga esta tendencia. Y además que se normalice lo que uno esperaría, que es que el fondo 3 sea un poco más rentable. Este año, en 2023, lo que ha sucedido es que los fondos más conservadores, el fondo 1, el fondo 2, han sido más rentables. Eso se explica básicamente porque son fondos muy concentrados en bonos, en renta fija, y la renta fija le ha ido muy bien este año por bajas en tasas de interés que han redundado en subir el precio de los bonos. Pero usualmente... Rentabilidad doble dígito es lo que se espera más o menos para el 2024. ¿Y cómo es que se ha logrado llegar a ese terreno?
Bueno, uno, si es que ve las predicciones en la economía respecto a lo que va a pasar en Estados Unidos, cuál es la tendencia que va a haber en las reducciones de tasas de interés, lo que uno esperaría, teniendo en cuenta lo que ha pasado en 2022, es que se replique un escenario similar a lo que se ha dado en los fondos 1 y 2. Y en el fondo 3, que es un fondo más concentrado en acciones, también se espera, en línea con lo que se espera en los mercados bursátiles fuera y dentro del país, es que la rentabilidad también supere el 10%, como ha sido siempre, como decía, ¿no? A pesar de algunos años que han sido, en los 30 años del sistema previsional, solamente han habido 5 años con una rentabilidad que ha sido negativa y que ha sido inmediatamente seguida de un año muy positivo. Siempre pasa eso. Joaquín, ahora, esta buena noticia que estás compartiendo de esta, no sé si llamarlo recuperación, pero... Es más que una recuperación, es una ganancia para el afiliado. Creo que se han rumbado y el camino está bastante marcado, por lo que me cuentas, con lo que se ha cerrado el 2023 y con lo que se apunta para el 2024. Y muchas personas en sus casas dirán, yo he retirado mi dinero, ¿no? Cuando el Congreso así lo ha permitido, ¿también me ha ido bien? O sea, ¿cómo me ha ido a mí en temas de rentabilidad una persona, un adulto, cualquier mujer trabajadora que ha retirado su plata en plena pandemia en uno de estos 6 retiros que aprobó el Congreso de la República? ¿También? Es un tema muy importante el que tú mencionas, Valeria, y lo primero que hay que decir es que quienes han retirado fondos no se han podido beneficiar del crecimiento que hubiera tenido su dinero si es que hubieran estado en el sistema. Este año, por ejemplo, si uno estaba en el fondo 1 y no hubiera retirado su dinero en el último retiro, que fue en mayo del 2022, hubiera tenido este año una recuperación del 16% en su rentabilidad. Y además hay que decir... No, porque digamos, el fondo uno sale, el fondo, digamos, si uno saca todo su dinero, evidentemente ya no percibe esa rentabilidad. Si es que le quedaba dinero en la cuenta, ese dinero sí ha ganado esa rentabilidad, pero el dinero que se saca del sistema, evidentemente, ya queda en manos de los afiliados y no recibe la rentabilidad que hubiera recibido de haber estado en la cuenta individual de capitalización. Ahora bien, también hay otro tema, Valeria, y es que el año 2022 fue un año muy difícil por circunstancias globales, la guerra en Ucrania, la inflación a nivel global, las subidas de tasa de interés en todo el mundo, en Estados Unidos, pero fue un año que también fue agravado en el sistema previsional por los sucesivos retiros que se dieron, ¿no? Sí. En Perú hemos tenido 6 retiros y los retiros afectan la rentabilidad de los fondos, no solamente para los que retiran, sino incluso para los que no retiran. Porque evidentemente las AFPs no tienen la plata guardada bajo el colchón, la tienen invertida en instrumentos, en bonos, en acciones. Y lógicamente, cuando tienen que desembolsar dinero para los afiliados para cumplir con los retiros, tienen que vender esos activos. Y cuando hay una venta tan grande, los valores de esos activos bajan y eso perjudica la rentabilidad. Entonces, los retiros son una medida que no solamente desfonda el sistema previsional, atenta contra los objetivos de una reforma que es mayor inclusión, mayor cobertura, sino que también afecta mucho la rentabilidad para quienes retiran y para quienes no retiran. De modo que esa es una medida que no debe repetirse y no debemos normalizar eso que se hizo en el contexto de la pandemia, que era una situación excepcional, pero que hoy en día no tiene ninguna razón de ser. El tema de las reformas de pensiones, que fue, digamos, de los puntos que se discutió el año pasado con este 7º retiro, ¿no? Que quedó en stand-by y ahí está en el Congreso de la República. Entendemos que se va a retomar el debate en marzo cuando inicie esta segunda legislatura de este año, 2024. ¿Y cómo va? ¿Cuál es la discusión que se tiene dentro de la asociación? ¿Ustedes han podido acercarse nuevamente al Congreso de la República? ¿Ven una posición de repente un poco cerrada por parte de algunos miembros de la Comisión de Economía? Bueno, yo creo más bien que es un debate que ha avanzado bien y es saludable el hecho de que hayan diversas propuestas. Estamos hablando de la reforma. Sí, correcto, de la reforma previsional. Y ahí hay varias propuestas. Está por un lado la Comisión de Economía, que tiene un predictamen, la Comisión de Trabajo tiene el suyo, el Ejecutivo ha presentado su propuesta, la Asociación de AFPs ya hace 2 años presentó la suya. Entonces, eso enriquece el debate, porque hay diversas propuestas y es interesante ver, Valeria, que hay muchas coincidencias importantes entre las diversas propuestas. De hecho, por ejemplo, casi todas coinciden en la necesidad de tener una pensión mínima para todos, que es algo que hoy día no existe. ¿Te refieres a Congreso, MEF, Asociación AFP? Sí, el Congreso, MEF, Asociación de AFPs, todos coincidimos en la necesidad de introducir una pensión mínima, por ejemplo, que es algo que hoy día no existe. Entonces, claro, mucha gente dice, y con justa razón, la pensión no es suficiente, la pensión no me alcanza. Y eso es cierto, en muchos casos la pensión no es la deseada, por más que la rentabilidad es muy alta, cuando los aportes no son suficientes, es muy difícil conseguir una buena pensión, por más rentabilidad que haya, si es que lo que uno ha aportado es poco. Y la realidad de nuestro mercado laboral es que muchos trabajadores
están poco tiempo en planilla, ¿no? Transitan a la informalidad, luego vuelven a la planilla, pero son muy pocos los trabajadores que están toda su vida en planilla y que por tanto aportan a lo largo de toda su vida. Entonces, al final, es difícil construir buenas pensiones dada la realidad de nuestro mercado laboral. Entonces, si nosotros queremos apostar por un sistema de protección social que dé un mínimo de garantía, tenemos que buscar una pensión mínima para el sistema público y para el sistema privado. El MEF ha propuesto que esta pensión mínima se establezca en 600 soles, que es un principio, y que sea escalonada en función al número de años de aporte. ¿Y ustedes están de acuerdo, digamos, con ese punto de partida de los 600 soles? Nosotros, digamos, el monto es algo que se puede discutir, es una discusión técnica que tiene que ver finalmente con impacto fiscal, porque evidentemente cuando los aportes de los afiliados no alcancen para la pensión mínima, la diferencia tiene que ser cumplida con... Así es. Entonces, eso tiene que ver mucho con análisis de cuánto esfuerzo fiscal querramos hacer para implementar esto. Pero creo que lo importante es que se ponga el tema de la necesidad de una pensión mínima. Y además porque eso incentiva el esfuerzo del trabajador, porque es una pensión mínima sujeta a un mínimo de años de aporte, ¿no? 10 años es lo mínimo para 600 soles y luego escalonada en función de los años adicionales que uno aporte, ¿no? Como sucede en muchos países del mundo. ¿Y cuáles son los otros puntos, digamos, en los que ustedes han encontrado ciertas coincidencias con las iniciativas planteadas por el Congreso y por el MEF? Hay, por ejemplo, otro punto importante que es el introducir mayor competencia, en particular al sistema privado, ¿no? Actualmente, bueno, son las administradoras de fondos de pensiones las que tienen la posibilidad de administrar productos provisionales, pero de hecho la propia asociación lo ha propuesto y tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo hay la propuesta. También los bancos, ¿no? Que es que entren también los bancos, si es que ellos actualmente no pueden hacerlo, pero la idea es que abrirlo a otras entidades. ¿Sería una buena idea que sean los bancos? Nosotros creemos que sí, en la medida en que enfrenten una serie de reglas que las AFPs tienen y que están ahí por una razón. Básicamente dos. La primera es que hayan patrimonios separados entre el afiliado y la institución financiera. Ok, que no se combinen, que no es una bolsa común. Así es, okay. Pero no solo que no sea una bolsa común, que evitaría, eso protegería el patrimonio del afiliado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un banco, en una caja, el patrimonio del afiliado y el del banco no están separados. Si el banco o la caja quiebran, como que ha pasado el año pasado con algunas cajas, el patrimonio del afiliado desaparece. En las AFPs eso es imposible, porque en el escenario muy improbable de que una AFP quebrara, el patrimonio del afiliado es totalmente independiente del patrimonio de la institución financiera. Entonces, el dinero del afiliado está 100% salvaguardado. Okay. Y eso es importante porque el propósito de este ahorro es la jubilación. Entonces, tenemos que proteger esa jubilación. Esa es una primera idea que, ya sea una caja, una administradora... Digamos, un requisito que debería cumplir en ese caso... Cualquiera que entre a competir. Ya Ajá. sea que sea una caja, un banco, una compañía de seguros. Eso por un lado. Y lo otro es que no se pierda la finalidad previsional de los aportes, es decir, que los aportes sirvan para la pensión, porque es un sistema de pensiones, ¿no es cierto? Entonces, no debemos desvirtuar eso, porque ahora a raíz pues, de los retiros hay gente que promueve medidas para acceder al dinero. O sea, no antes se debería abrir las puertas así nomás a los bancos o cajas municipales compañías de seguros podrían ser también. Ok, no de manera fácil, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder competir. Para que puedan ofrecer servicios con los mismos estándares de seguridad para todos los afiliados, básicamente. Pero cumpliendo eso, por supuesto, que entre más competidores. La competencia, si va a empoderar al afiliado, pues muy bienvenida, por supuesto que sí. Claro, pero serían unos candados, ¿no? Digamos, sí, por supuesto, para preservar la finalidad previsional del sistema. Eso es lo importante acá. Ahora, Joaquín, ¿qué es lo que ustedes han podido analizar de esta propuesta de un séptimo retiro? Que es básicamente, y el año pasado aquí en Economía para Todos hemos escuchado y visto documentos hasta en 3 oportunidades del congresista Luna, ¿no? Que se debata, que se tiene que discutir, que había una parte de la Comisión de Economía apuntando a un séptimo retiro. Desde la Asociación de AFP, ¿cuál es la posición? Ustedes han podido, no sé si reunirse con el presidente de la Comisión de Economía, discutir, analizar, llegar a consensos. Hemos, de hecho, visitado a la Comisión de Economía de manera pública y transparente. También hemos podido expresar nuestra preocupación a varios congresistas, porque creemos que es una muy mala política pública. Valeria, como yo te decía, no hay ninguna justificación para hacer esto hoy en día. El dinero de las cuentas individuales de AFP es un dinero para la jubilación y esa finalidad debemos protegerla. Si se aprobara un retiro hoy en día de 4 ITs, la estimación de la SBS es que saldrían 30.000 millones de soles con un retiro. Esta es una muy mala política con un séptimo retiro de 4 ITs. ¿Sabes a quién iría este dinero? Básicamente a los peruanos más ricos. ¿Por qué?
Porque los peruanos en situación más vulnerable ya retiraron su dinero en los 6 retiros previos que habían. Los que siguen con fondos importantes en sus cuentas es gente con un poder adquisitivo mayor y que por ende está más protegida. Entonces, ¿qué clase de política social es una que destina fondos para los peruanos que están en una situación relativamente buena? 30.000 millones de soles, ¿no? Así es. Y la mitad de esos 30.000 millones, según la SBS, no lo digo yo, irían al 20% más rico de peruanos, el quintil superior, como se dice. Claro. ¿No? Joaquín, entonces, ¿estarías de acuerdo con lo que en algún momento se habló el mismo ministro de Economía y Finanzas, que sea acotado, que sea un retiro acotado? Nosotros creemos que no debe haber ningún tipo de retiro porque ni la acotado, finalidad ni diferenciado. No, ya a la fecha la normativa te prevé ciertos mecanismos para acceder a tus retiros de manera anticipada. Hay el régimen de jubilación anticipada a los 50 años. Existe también la posibilidad de retirar 25% para una primera hipoteca, en situaciones de enfermedades terminales también. Pero más allá de eso, nosotros creemos que no, porque finalmente la gente dice, bueno, estamos enfrentando situaciones difíciles hoy en día. Sí, pero siempre las va a haber. Y el propósito del ahorro previsional es prepararnos para situaciones complejas a futuro. En nuestra vejez, que es el momento de mayor vulnerabilidad porque no tenemos capacidad de generar ingresos. Si nosotros seguimos abriendo esa puerta de retirar dinero ahora, estamos desprotegiendo a la población que es más vulnerable. O sea, ¿en qué momento vamos a parar? En Perú hemos retirado ya 90.000 millones de soles con los 6 retiros previos. Eso es una locura, eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Y no podemos continuar en esa línea porque estamos desarmando, si seguimos en esa línea, un sistema previsional que es fundamental dentro del sistema de protección social. De aprobarse en el Congreso, el gobierno, en este caso el Ejecutivo, debería ir al Tribunal Constitucional. Bueno, porque era algo que se le consultó al ministro de Economía y bueno, él había dicho que podía ser un camino, pero era muy largo, entonces no sé si de repente dejaba espacio un poco a la discusión y al debate, pero para la Asociación de AFP, ¿el MEF debería apuntar a un tribunal constitucional de aprobarse este 7º retiro en el Congreso? Yo creo que lo mejor sería no tener que llegar a ese escenario y que el tema se pare en el Congreso. Pero ya que mencionas al Tribunal Constitucional, el propio TC, en una sentencia que dio hace ya año y medio, dijo con toda claridad que los retiros de AFPs se pueden dar en situaciones realmente excepcionales. Yo pregunto, ¿cuál es la circunstancia realmente excepcional que hoy día lo justifique? En la pandemia podríamos discutirlo, bueno, en un escenario muy inusual, muy, digamos, la recesión económica. Sin precedentes. Pero quizá la gente diría, ok, estamos en recesión económica, la gente sí necesita ese dinero. Pero nada nos asegura que en los próximos años que vengan no hayan... Además, bueno, lo de recesión es discutible, pero digamos que hayan tasas de crecimiento, por debajo de lo que esperamos es un problema, por supuesto que sí, pero yo no creo que constituya una situación realmente extraordinaria como lo fue la pandemia. Porque, por lo que yo te explico, si nosotros abrimos esa puerta y seguimos en ese ritmo, lo que vamos a hacer es desaparecer el ahorro previsional del Perú, ¿no es cierto? Ya con los retiros que se dieron en estos 6 retiros sucesivos entre mayo y 2020... ¿las AFPs se irían del país? ¿Eso? No, porque acá no es un problema de las AFPs. El problema es de la jubilación de los peruanos. El problema acá, no hay que orientar el debate en torno a lo que va a pasar a las AFPs. Eso es absolutamente secundario. El problema es lo que va a pasar con los trabajadores peruanos, que no van a tener un sol para su jubilación. Ya 2.3 millones de trabajadores peruanos tienen 0 soles en sus cuentas como consecuencia de los retiros anteriores. ¿De qué van a vivir en su jubilación? Eso es lo que tiene que preocuparnos. La política pública tiene que estar orientada a proteger a los trabajadores. De la jubilación, hay mucha gente que dice que claramente no está contenta con lo que recibe en su jubilación, que son 100, 200, 300 soles y claramente la canasta básica, la inflación ha hecho imposible sobrevivir o subsistir, digamos, con este poco cantidad de dinero. Y esperan pues cierta mea culpa por parte de la Asociación de AFPs que para ellos es como pues la gente que ha hecho mal algo que les ha permitido a ellos solamente recibir poco dinero para su pensión. Como yo te decía, yo estoy totalmente de acuerdo con que muchas de las pensiones que reciben los ciudadanos son claramente insuficientes. Eso es un problema que tenemos que resolver y por eso es que nosotros estamos apostando por una reforma de pensiones. Y que apunte a una pensión mínima. Pero también es importante decir, Valeria, que las AFPs han cumplido con una parte muy importante de la responsabilidad que les respondía, que es dar la mayor rentabilidad por el sol aportado por trabajador. Eso es objetivamente, se ha logrado ese objetivo. Ya te decía, 10% anual promedio en 30 años. El tema
es que los aportes no son lo suficientes para obtener una buena pensión. Es muy difícil construir una buena pensión, por más alta que sea la rentabilidad, si es que el aporte es muy bajo. Y eso es un reto que tenemos, porque nuestro mercado laboral, la realidad es que es un mercado informal. Sí, claro, entonces, totalmente. es y probablemente haya crecido el año pasado, el 2023. La informalidad, así es. Cuando se diseñó el sistema, originalmente hace 30 años, fue un sistema que se pensó para trabajadores formales en planilla, y la apuesta era que a través del tiempo la formalidad iba a crecer. Pero eso es algo que en nuestro mercado laboral todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿Un retiro acotado sería un mal menor? Creo que es un escenario en el que no debemos ponernos, porque no hay justificación para ello y porque va exactamente en contra del propósito de una reforma previsional, que debe ser incrementar cobertura y mejorar pensiones. Los retiros hacen exactamente lo contrario. Ahora, para cerrar, Joaquín, ya nos estamos volando de tiempo, pero ayer la Comisión Permanente aprobó elevar, digamos, la edad para la jubilación obligatoria, ya no 70, sino 75 años. ¿Cuál es la posición de la Asociación de AFP? Bueno, hay que aclarar, y para que todos comprendan esto no significa que obligatoriamente uno tenga que trabajar hasta los 75. Claro, Es una alternativa, solo que a los 75 es una edad en la que uno puede ser cesado sin que eso constituya un despido arbitrario. Bueno, yo considero que esto va un poco en línea con lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? O sea, es una realidad que las tendencias demográficas van en la línea de que hoy día uno vive más tiempo y trabaja más tiempo porque la expectativa de vida ha crecido. Entonces, si uno se siente en condiciones de continuar trabajando, me parece bien que, digamos, la regulación se adapte a esa realidad y dé la opción al trabajador. Porque finalmente, si el trabajador quiere retirarse, puede hacerlo, pero tienen la posibilidad de trabajar hoy hasta los 75 años. En ese sentido, yo creo que es una medida saludable. Ha sido una primera votación, queda pendiente la siguiente votación, que entiendo que se va a hacer la próxima semana, pero yo lo veo, digamos, sensato, ¿no? Ajá, clarísimo. Joaquín Rey, asesor de políticas públicas de la Asociación de AFP, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa.